Pues su reivindicación y su demanda era la ratificación de la Convención Interamericana. Eso quería comentarles como una buena práctica y un ejercicio de visibilidad, que son ellos también los que tienen la voz y los que también ponen los votos, porque es una población que vota mayoritariamente en Uruguay. Bueno, ahora hablemos de retos y rol. ¿Cuál puede ser el rol de la sociedad civil argentina? Bueno, con relación a los retos, retomando lo que habíamos hablado, lo que se hizo después de la convención, el trabajo del Ministerio de Justicia, que es tan valioso, está en la web, está en Internet, es decir, está al alcance de los académicos, que no hablo de mí, las personas que poseemos la información, ahí sí hablo de mí, y cualquier actor de la sociedad civil que esté capacitado para poseerla. Pero las personas mayores no entran en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y bajan la versión en lenguaje claro, que por otra parte es cara, porque imprimir esto, que es la manera más accesible para que una persona mayor lo lea, tiene un costo. Entonces, lo que tenemos que hacer, las organizaciones, con esfuerzo, hacemos eventos, hicimos varios eventos para el Día de la Salud, hicimos otro evento para el Día de la Toma de Conciencia contra el abuso y maltrato de las personas mayores, y aprovechamos esos eventos porque el plan de HelpAge para este año fue la difusión y la difusión y la difusión de la convención. Es importantísimo, pero no es tan fácil como muchas personas de los estados creían. Entonces, es obligación de nosotros, los que estamos en posesión de la información, explicarle cómo hay que llegar a las personas mayores. Por supuesto, acá también hicieron un audiolibro en braille para las personas privadas de la vista, que también sirve para las personas que no leen y escriben, para los analfabetos. También están las etnias. Yo creo que de todo lo que escuché en estos días de Congreso, tenemos que aprovechar de las diferencias que tenemos, y todos tenemos que dar como cuando nos enseñan en la facultad, que es conciliar. Uno sube un escalón y el otro baja uno y quedamos al mismo nivel. Las personas que forman parte de una etnia aman su lenguaje, pero tienen que entender que para poder vivir en una comunidad tienen que hablar, digamos, el lenguaje oficial. Y los que escriben el lenguaje oficial tienen que escribir en un lenguaje llano y claro para que todo el mundo lo pueda entender. Es la única manera. Si no nos entendemos a través de la palabra, no tenemos manera de difundir los derechos. Para que le llegue a la gente, para que bajar hasta el nivel que sea necesario, porque lo que yo me vengo dando cuenta es que con el proceso tan histérico de las sociedades, de lo que hablaban los compañeros de Bolivia, de que el envase envejece y el interior... les cuento que la mejor edad son 62 años también, que son los que tengo yo. Esa es la mejor edad, tiene razón la compañera de Bolivia. Así que los que son más jóvenes se joden. Pero lógico, ahí nos damos cuenta que para los gerontólogos que nos venimos haciendo los rulos desde hace años diciendo no se dice anciano, no se dice viejo, para Bolivia anciano es una palabra sublime y es una palabra respetable. Entonces, ¿cómo le vamos a prohibir a la comunidad que diga anciano si para ellos no es lindo decir persona mayor y es un honor a alguien decirle usted es un anciano? Porque ellos se sienten, y como le dan ese sentido no negativo a la palabra anciano, están orgullosos de que el interior también sea anciano. En cambio nosotros no, decimos yo tengo el espíritu joven porque sabemos que viejo, estos lentes son viejos, los tiro porque ya no sirven más. Esa es la connotación que le damos a la palabra viejo. Entonces, ese es el problema. Tenemos que aprender a darnos cuenta y aprender, las propias personas mayores son viejistas. Porque las propias personas mayores dicen, a mí no me digas viejo, porque viejos son los trapos. ¿Eso por qué es? Y hacemos todos chistes, yo me incluyo. Yo me miro al espejo y digo, mira, hay una vieja que me mira desde el espejo y no sé quién es. Claro, porque todos hacemos ese tipo de bromas, porque en realidad
venimos de toda una cultura occidental en la cual es negativo decir yo ya pasé la barrera, puse un pie del otro lado y ya soy vieja. Entonces tenemos que enseñarles a las personas mayores que es una edad más, que es una etapa más de la vida. Por supuesto que todos quisiéramos vivir eternamente y que la vida no se terminara nunca, pero si las propias personas mayores no les enseñamos a quererse, a respetarse, a autorrespetarse. En la investigación que hicimos con relación al estoy mirando si tengo el bolo negro, en la investigación que hicimos con el tema del lenguaje claro, una de las preguntas que hacíamos es, ¿qué siente usted cuando no entiende el mensaje que le dan? Salvo el 90% de las personas dijeron, me siento estúpido, me siento tonto, me siento torpe. Nadie, un muy poquito, un 10% de las personas dijeron, vuelvo a preguntar y digo, no te entendí. La mayoría de las personas decía, me siento torpe, me siento tonto, me da vergüenza y después le pregunto a mi hijo o después le pregunto a mi nieto, porque les daba, no están empoderados, esa palabra tan linda que todos decimos, no están empoderados, no se quieren, para decirlo en lenguaje claro, no se quieren ni con el pulmón, ni con el corazón, ni con el cerebro. Y tenemos que enseñarles a las personas mayores y aprender nosotros a querernos. Esa es la clave para que sepamos que lo que nos dan los gobiernos, es un derecho que tenemos. Aunque la información la bajen como asistencialismo, tenemos que darnos cuenta que si nos dan un derecho a pensión es porque trabajamos toda la vida. Y si trabajamos en negro es porque no nos dieron la oportunidad de aportar y de tener un trabajo digno. Lo que predicamos en los instrumentos internacionales desde hace años no, es como decía una compañera en una de las charlas que ya se me mezclan y no sé cuál era, está escrito en el papel, hay que ir del papel a los hechos, que la gente entienda que la pensión universal de no sé qué que dan en cualquier país de Latinoamérica no es asistencialismo, no se lo da el gobierno de turno porque es bueno, es el derecho que se ganó trabajando y trabajando mal, trabajando con jornadas interminables y no teniendo derechos. Y la única manera de desarrollarnos plenamente es en un marco de derechos. Es así. Gracias. Bueno, Isela, cuéntanos retos y cuál podría ser el rol de la sociedad civil. Bueno, básicamente nos parece que uno de los grandes pendientes de la sociedad civil en nuestro país es generar un posicionamiento crítico y beligerante ante las decisiones o ante las omisiones del Estado en las políticas públicas y en materia de garantizar los derechos humanos. Pero también me parece que es importante que, decía yo previamente, que para poder llegar a este nivel de beligerancia de la sociedad civil, de posicionamiento crítico frente a las actuaciones del Estado, la sociedad civil debe estar mayormente articulada, mayormente aglomerada. De alguna forma, y conversábamos en estos días, debemos de procurar dejar de trabajar las organizaciones como islas, incluso en algunas ocasiones hay rivalidades, hay diferencias de criterio y al final esto es parte de lo que hay que superar porque todos estamos trabajando por un objetivo común. Yo creo que como organizaciones de la sociedad civil también es importante que desde nuestro quehacer organizacional podamos transversalizar el contenido de la convención y lo podemos hacer desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, porque somos quienes estamos probablemente más cerca de la población adulta mayor, sea mediante grupos organizados, sea mediante asociaciones gremialistas de personas jubiladas, sea también mediante los centros de larga estancia que existen en nuestro país y que reúnen un porcentaje importante de la población, pero somos al final de cuentas quienes estamos más cerca de las personas. Entonces, poder generar desde todo lo que hacemos, desde todo lo que planeamos y ejecutamos con las personas adultas mayores, estos procesos de que realmente la convención esté siendo parte importante, esté ahí permeando cada una de las acciones que realizamos. Porque también eso nos da mayor criterio para exigirle al Estado, para vigilar las actuaciones o las omisiones del Estado, como repetí hace un momento.
Otro de nuestros retos pendientes es continuar ese proceso de difusión del contenido de la convención. Nosotros en Costa Rica cambiamos de gobierno el año pasado y todos los diputados de la Asamblea Legislativa que discutieron y aprobaron el texto, probablemente ninguno de ellos permanece hoy en día y estoy segura que no conocen ni tienen la menor idea de que el gobierno anterior aprobó y ratificó una convención. Entonces es importante seguir ese proceso de difusión del texto de la convención a nivel político, pero también estoy convencida de que muchas personas en sus comunidades, sobre todo en las zonas rurales, también no tienen ningún conocimiento al respecto. Y aún con aquellos con que ya pasamos por esos procesos de formación y de capacitación en la materia, siempre es bueno continuar repasándolo. Creo que también es un reto de la sociedad civil, entonces, intensificar los procesos de capacitación y empoderamiento de la población adulta mayor en este tema y en todos los temas que tengan que ver con derechos humanos. Es importante que nuestra población adulta mayor, que no es por costumbre, por tradición, una población beligerante, sino más bien, bueno, en Costa Rica durante muchísimos años tuvimos un Estado muy paternalista, un Estado muy protector, y de alguna forma esta generación de personas adultas mayores está también formada en ese proceso de recibir ayuda, de recibir caridad, de recibir asistencia, y no tanto en el proceso de exigir derechos de forma más activa, más beligerante. Entonces todavía ahí tenemos un reto importantísimo como sociedad civil y como organización de la sociedad civil, que es la Asociación Gerontológica Costarricense. Creo que todos estos retos que yo he mencionado nos caen, nos atañen directamente en la medida en que necesitamos todavía hacer un trabajo mucho más intenso. Tenemos la convención ratificada en nuestro país y se han realizado foros, se han realizado actividades, congresos, seminarios para analizar el tema, pero todavía no vemos la política pública permeada de esos contenidos de la convención, con la única finalidad de ir un poco más allá de lo que nuestra legislación nacional permite y favorece, que fue la idea original de crear por un lado, pero además de que cada país ratifique la convención. Entonces, ese es el trabajo que tenemos por delante y que creo que va muy de la mano también con todo lo que podamos hacer a escala internacional, apoyarnos entre países, orientarnos sobre las buenas prácticas, como experiencias como esta, y también poder escuchar y apoyar a las organizaciones que están dando luchas importantes en los diversos países de Latinoamérica para que se ratifique la convención. Bueno, Chile, retos y rol de la sociedad civil. Bueno, yo, además de todo lo que dijo Isela, que es el tema de la difusión, porque efectivamente hoy la convención sigue siendo conocida solo por un grupo muy menor de personas, pese al esfuerzo que hemos hecho. Hay muchas personas mayores que no tienen idea que existe, pero creo que también la difusión no solo tiene que ir dirigida a las personas mayores, sino que a toda la población. Todos estamos envejeciendo y la idea es que lleguemos ya a la vejez con conocimiento. Por lo tanto, también nuestra labor va a ser en los niños, en los colegios y también con las autoridades locales. Al menos en Chile, no sé aquí, o en sus países, los municipios son los que al final solucionan o los que ven los problemas de las personas mayores. Donde más nos interesa que se sepa es en los municipios. Por lo tanto, también hemos tomado un rol bien importante de educación y de difusión en los poderes municipales. Perdón. Pero creo que también donde está nuestro gran rol y desafío actual es como, y aquí muy bien lo dijo la Isabel, es aprovechar las ventanas de oportunidades políticas que se entregan. Hoy el gobierno chileno, la primera dama, la Cecilia Morel, la señora del presidente, por primera vez tomó muy fuertemente el tema de las personas mayores. Por lo tanto, vimos ahí como sociedad civil una oportunidad importante de incidir. Y se acaba de anunciar hace un par de meses que se va a dictar una ley integral de adulto mayor que lo que va a pretender es acortar las brechas de cumplimiento de la convención. Por lo tanto, ahí nuestro rol va a ser fundamental. Que no queremos que nos pase que nos cuenten la ley cuando ya esté en el Congreso, sino que en el proceso de discusión
seamos parte de ese proceso. Por lo tanto, nuestro rol actual ha sido estar presente en los poderes y hacernos aliados del Ejecutivo. Y insisto, yo creo que aquí que el trabajo colaborativo es fundamental. En esta etapa, al menos, no es el momento de ir a pelear, sino que es el momento de ir a ponernos a disposición con el conocimiento. Después veremos cuando estén ya en el Congreso o cuando, que será el momento de ir a pelear. Pero, por ejemplo, nos contaba ayer Sandra, hace una semana salió una ley, se publicó una ley donde se entrega, que promueve el tratamiento preferente y la atención preferente de los adultos mayores en los servicios de salud, tanto públicos como privados. Y eso es una herramienta, porque es una orden que daba la Convención, pero todavía nos queda mucho. Por ejemplo, ustedes saben que en Chile hay un sueldo mínimo establecido por ley. Sin embargo, ese sueldo mínimo para las personas mayores de 65 años es menor que el sueldo mínimo que el resto de la población, por ley. Obviamente, si uno lee el artículo 18 de la Convención, eso es un acto de discriminación. Es impresentable. Hoy día ese artículo no puede continuar, pero ya está en la ley. Por lo tanto, ese tipo de leyes son los que hoy día como sociedad civil tenemos que empujar para que se acabe y hacerlo presente y pelear con los economistas que nos dicen, pero no, que si tú cambias un peso el sueldo, no me importa, Aquí la verdad es que no puede seguir habiendo ese tipo de discriminaciones. Y el otro reto es aprovechar además las herramientas jurídicas que ya tenemos. Pese a que la Convención entrega la herramienta de uno puede presentar, ¿no es cierto?, denuncia ante la Corte. En Chile nos dimos cuenta que había una herramienta que estaba absolutamente escondida. Hay una ley que se llama la Ley Zamudio, que se creó porque hubo un chiquillo LGBTI que fue asesinado a golpes por temas de discriminación. Entonces se creó una ley para defender los casos de abuso y discriminación. Y no nos dimos cuenta que esa ley traía un procedimiento un procedimiento judicial muy rápido y efectivo en casos de discriminación que también puede ser utilizado por las personas mayores. Entonces nuestro rol hoy día como sociedad civil ha sido también difundir herramientas de defensa, porque como dicen, no saco nada con tener derechos si no tengo cómo defenderlo. Por lo tanto descubrimos que esta ley, que todos pensamos que era solo para temas de género, no, también se aplica a discriminaciones de otro tipo. Por lo tanto también estamos tratando de educar a la población en otras herramientas de defensa. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quizás dentro de los retos que yo quisiera compartir en el trabajo con la sociedad civil, pienso, uno, la renovación de los liderazgos, ¿no? A veces en Colombia muchos procesos se han detenido porque sus líderes, digamos, han envejecido tanto que ya, digamos, no suspenden su trabajo de activista porque también son cuidadoras, pero también están enfermas. Entonces yo he visto que son procesos que desde el nivel de la sociedad civil se detienen porque estaba casi que liderado por una persona. Entonces si trabajamos en red, si trabajamos interconectados, intergeneracionalmente, pues estos procesos no deberían detenerse por la ausencia de una o dos personas, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos, trabajar la renovación de los liderazgos, trabajar articuladamente en red y también rescato lo que dicen mis compañeras, es aprovechar las oportunidades y la coyuntura. Y para eso la sociedad civil, nosotros tenemos que estar muy bien informados, ¿sí? Por ejemplo, a nivel internacional aparecen o hay encuentros muy importantes, y donde la sociedad civil también puede participar, pero los desconocemos, ¿no? En Naciones Unidas, por ejemplo, se está discutiendo la Convención Internacional y hay un grupo de composición abierta que se reúne cada año para discutir sobre la viabilidad de una convención internacional donde la sociedad civil puede acreditarse, puede participar. Son reuniones en Nueva York, pero también si los fondos no lo permiten, uno también puede enviar un informe paralelo, un informe sombra, un informe espejo, como lo llamen. O sea, la sociedad civil puede hacer muchas cosas. En septiembre, por ejemplo, hay una reunión de alto nivel en el marco de la Organización Mundial de la Salud, donde se va a discutir una declaración sobre la cobertura universal de la salud, ¿no? Y en cada país se está haciendo una consulta de ese documento, ¿no? Entonces, como sociedad civil, no tenemos que estar en Nueva York, ni en Ginebra.
como sociedad civil aquí a nivel nacional se toman las decisiones, es estar informado de lo que pasa globalmente y decir, bueno, aquí ¿dónde están pasando estas consultas? ¿Qué entidad la está convocando? Venga, miremos este documento, ¿cuál es nuestra postura como sociedad civil? Y hay que asegurarnos que en ese documento que está preparando la Organización Mundial de la Salud se incluya un modelo de salud holístico centrado en la persona, que incluya las necesidades de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos tener 5 minuticos de preguntas si alguien del público quiere preguntar, comentar. Entonces, si quieren, las recogemos y cerramos. Vamos. Entonces, aquí 1, 2, 3 y 4. Sí. Buenos días. Las he escuchado con muchísima atención, puesto que hemos participado en la Red Continental, secretariado ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y del Caribe, todo el Caribe, incluso el que no habla español, ¿de acuerdo? Casi esta convención la hemos parido desde Brasilia, acá, desde Brasilia, el ejercicio que se hizo Madrid +5, artículos 25 y 26 de la Declaración de Brasilia, pedía, número 1, que se trabajara para lograr un consenso para llevar ante la Organización de las Naciones Unidas una propuesta de convención internacional de protección de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el Plan Madrid no es vinculante. Y se hicieron todos los estudios que mostraban la necesidad de presentar un nuevo instrumento de protección para las personas mayores, estudiando todas las convenciones existentes, ¿no? Inclusive la propia Declaración de los Derechos Humanos, que tampoco es vinculante. Seguimos luego en Costa Rica, Madrid +10, entonces, el otro artículo de Brasilia pedía, yo subrayo, convención internacional, no una convención interamericana, eso es muy claro. Luego el otro artículo pedía que se nombrara ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y voy a poner con mayúscula y voy a subrayar, un relator especial para que se encargara, junto con los gobiernos, de lograr el consenso. ¿Qué pasó en el camino? Cuando hemos llegado a Costa Rica, y perdónme, yo no quiero extenderme tanto ni robar protagonismo, pero este es el hijo que hemos parido, la sociedad civil más los gobiernos. Cuando hemos llegado a Costa Rica, ya no era una convención internacional, era una convención interamericana. Ya no era un relator especial, era un experto o una experta independiente. ¿Qué pasó en el camino? ¿Quién manipuló todo esto? ¿Quién cabildeó todo esto para que se cambiaran los términos de acuerdos gubernamentales? Porque a la sociedad civil no nos dejaron, ni el PES pudo participar en Brasilia. Hubo una reunión en los pasillos, ¿de acuerdo? No hemos sido nosotros. Yo le tengo que agradecer. Vamos ahora a Ipacaraí, en Paraguay. No pude llegar a Ipacaraí por cuestiones de salud, pero llegué a la reunión de gobiernos. Hay una declaración de la sociedad civil, tanto en Brasilia como en San José, se llama la Declaración de Dos Ríos, es la declaración de la sociedad civil en tu país, en Costa Rica. Y tengo que agradecerle a tu presidenta que nos dejó hablar tú a tú con los gobiernos. Llegamos a Asunción, Paraguay, está la declaración de Ipacaraí. Entonces la sociedad civil declara en forma solemne que no firmar la convención, y México no la ha firmado tampoco, es violación de los derechos humanos.
Acabamos de salir de Panamá, sí, ya rápido. Acabamos de salir de Panamá, de una reunión de toda la sociedad civil panameña, todos los grupos estábamos allí, con la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos. Y coincide Michelle Bachelet y la declaración del delegado de Chile en Asunción. Mire, lo que estamos, yo lo siento, Marcela, pero lo que estamos, es muy serio lo que estamos tratando hoy día, porque nosotros participamos en la red continental, inclusive mi gobierno me permitió entrar a una de las sesiones en Washington. Panamá lideró la redacción del documento, está en una publicación de la CEPAL, la segunda etapa de negociación y busca de consenso a nivel de Washington. Sin embargo, Panamá no firma la convención. Hay dos temas que están frenando. Uno, orientación sexual. Dos, identidad de género. Y tu país puso reservas sobre estos dos temas. Entonces yo he dicho ante Michelle Bachelet, tenemos miedo, la sociedad civil hoy ya tiene miedo, porque ya nos damos cuenta que estorbamos y que, muy bien Marcela, tenemos que articular. Pero ella dijo, por favor, ha dicho, cuando yo le he dicho, los viejos tenemos miedo, me dijo, no hable de vejez, señora Delia, hable de juventud acumulada. Bueno, ese es otro asunto. Pero ella ha pedido, por favor, dijo, ayúdenme. No podemos seguir trabajando como grupos, adultos mayores aquí, mujeres aquí, aborígenes aquí, niños aquí, y sigan. Tienen que articular los grupos. ¿Para qué? No los grupos de adultos mayores solamente. Todos estos grupos tienen que trabajar articuladamente para que se vea la universalidad de los derechos humanos. Porque con este trabajo de grupos, estamos quitándole fuerza al valor universal del derecho. Listo. Sí. Y otra cosa importante. Yo creo, Edilia, creo que tenemos que tomarnos un café porque ya tenemos que cerrar. No sé, las personas que querían intervenir todavía están aquí o ya. Bueno, brevemente, por favor. Pasale el micrófono, por favor, a la señora. 1 y 2 y ya cerramos. Qué pena. ¿Cuál es el rol de las instituciones? Sí, ¿cuál es el rol o el papel de las instituciones educativas superiores en Clave. Sí. Capacitar capacitadores. El rol de las instituciones educativas es capacitar capacitadores. Cuando yo decía, porque dar es la academia, parece algo muy grande, las instituciones educativas tienen el rol de capacitar capacitadores, personas para que a su vez hagan como una tarea dominó de capacitar hasta llegar a la persona mayor del barrio, de la cuadra, de la vuelta. Es clave esa alianza. Por aquí, quienes quieran. Bueno, yo nada más quería decirles que esta parte de la sensibilización y la concientización en el adulto mayor, en la política, es muy importante y ojalá México pudiera estar en esta red para sensibilizar a nuestro gobierno. Bienvenida. Bueno, te paso mis datos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final.